debemos nosotros estar preparados y advertidos, porque si el cristiano cree que está solo en esa tierra, el cristiano va a ser atacado y va a comenzar a manifestar, en primer lugar, desórdenes nerviosos, trastornos mentales que la ciencia ha bautizado con el nombre de esquizofrenia, neurosis, maníaco, depresivo, paranoico, etcétera, etcétera. Y todas esas manifestaciones o síntomas anormales de la mente y de la conducta del ser humano, en su gran mayoría tienen su origen en los poderes que nos rodean de maldad. La Biblia dice que esos poderes son reales y que el blanco es la mente humana. La mente humana es el campo donde se libra la batalla por el alma del ser humano. Y el cristiano ya no es ignorante, ya no somos hijos de las tinieblas. Ya no nos dejamos creer que necesito ver a un psiquiatra o a un psicólogo para que me arregle o me diga por qué me estoy portando mal o por qué tengo estas manifestaciones anormales. El cristiano sabe que debe gobernarnos la paz. Dice la Biblia, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Debemos ser gobernados, debemos tener una fuerza motriz entre nosotros que nos impulse a vivir dominados. La palabra gobierno es dominados bajo el control de la paz de Jesucristo. Él dijo que Él venía a darnos vida, y vino a darnos vida en abundancia, una vida de gozo, una vida de propósito, de paz, de razón, de significado para vivir. No una vida de depresiones, ni de angustias, ni de paranoias, ni de neurosis, ni de ansiedades, ni de problemas mentales. Él quiere que nuestra mente esté gobernada siempre por su paz, que dentro de nuestro corazón haya armonía, haya tranquilidad, haya confianza en que nunca nos dejará, en que nunca nos desamparará, en que aunque pasemos por el agua no nos inundará. Si pasamos por el fuego no nos quemará. Esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos y estemos conscientes de ello. Y se nos muestra en este pasaje que necesitamos una protección. Ya que los ataques son contra la mente, necesitamos mentalmente estar preparados. Y hemos analizado con anterioridad los ataques de Satanás en el versículo 12, ya hemos visto la armadura de Dios en el versículo 13, ya hemos visto la verdad en el versículo 14, la justicia, el evangelio en el 15, la fe en el capítulo 16, y en esta mañana vamos a continuar con el versículo 17. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:17 que otra parte de nuestra armadura es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco o el yelmo que usaban los soldados romanos les protegía la parte más vulnerable que todo ser humano tiene en su cuerpo, la cabeza. Es lógico que aunque yo me proteja el pecho y la espalda y las piernas y tenga calzados los pies con mis botas y mi espada, si mi cabeza en una guerra, inclusive en el siglo XX, los soldados, si no se protegen con cascos especiales de un metal especial, la cabeza, que es la parte más vulnerable, no podrían durar en la guerra 3 o 4 días. Eso no quiere decir que nosotros debamos de salvarnos. Cuando dice que nos pongamos el casco de la salvación o el yelmo de la salvación, no implica ni nos está hablando que nos debamos salvar, porque nos está hablando a cristianos. ¿Qué es lo que significa? Significa que el yelmo de la salvación es la parte más vulnerable que cubre la cabeza y es el que nos protege contra los ataques de Satanás. Porque los ataques de Satanás, repito, son lanzados a nuestra cabeza, a nuestra mente, a través de diferentes ideas. ¿Qué significa? Que nos pongamos el yelmo de la salvación para protegernos de los ataques de Satanás. Significa, en primer lugar, que todo cristiano debe estar seguro de su salvación. Tú no puedes entrar a la guerra cristiana y estar en medio de las balas y de las granadas y al mismo tiempo estar dudando si eres o no eres cristiano. Tú no puedes entrar al campo de batalla y en el medio de la batalla decir, ¿soy inglés o soy alemán?
¿En qué bando estoy? No podemos, tenemos que estar convencidos absolutamente de qué bando somos y a qué bando pertenecemos. Tenemos que entrar a la guerra totalmente convencidos que formamos parte del ejército de las huestes y del ejército de Jehová de los ejércitos. Y para esto es preciso en esta mañana ahondar un poco más respecto a la salvación. Existen dos errores muy graves dentro de la cristiandad. Y tenemos nosotros muchos, y fíjense la palabra que voy a usar, muchos hermanos nuestros, hermanos cristianos, que creen que la salvación se puede perder. Y viven una angustia constante, si ese pecado me va a quitar la salvación, si ya no soy salvo, etcétera, etcétera. Y esa doctrina tiene principalmente dos raíces en la ignorancia de lo que la Biblia explica respecto a, número uno, la gracia de Dios, y número dos, el pacto de sangre en el cual nos encontramos. Entonces, cualquier persona que crea que la salvación se pierde, en primer lugar, no conoce ni ha estudiado profundamente lo que significa la gracia de Dios. Y en segundo lugar, desconoce totalmente el pacto de sangre en el cual nos encontramos. Vamos en esta mañana, pues, a ahondar un poco acerca de la gracia para que sepamos nosotros por qué la salvación no la podemos perder. Y vamos a ver pasajes que se usan para poder defenderse respecto a que se pierde la salvación. Y aquí antes quiero explicar algo. Si yo me encuentro a un mormón, el mormonismo es una secta, el mormón me dice, mire, señor Alducin, nosotros somos dioses. Y en ese momento el mormón me prueba con la Biblia, con uno o dos versículos, que se puede sugerir que realmente somos dioses. Sin embargo, el versículo que el mormón me está enseñando, si yo no conozco el contexto dentro de lo cual está ese versículo, un versículo sacado fuera de texto es un pretexto. Entonces tenemos que nosotros entender que cuando comenzamos a estudiar la Biblia, todas las sectas tienen la característica de usar la Biblia. Porque si no usara la Biblia, sería muy fácil decir, mira, yo ni discuto contigo, conoce la Biblia. El problema es más grave. Satanás es el maestro en el arte de pervertir las Escrituras. Cuando Jesucristo tuvo un encuentro y la confrontación cara a cara, cuerpo a cuerpo con Satanás en el desierto, Satanás se le presenta al Hijo de Dios y entre los dos hay un combate a 3 rounds sin límite de tiempo. Los 3 rounds fueron totalmente vencidos por Cristo y Cristo ganó por nocaut técnico. Satanás no le duró ni un solo round. Cristo no peleó con él, no le tiró de trompadas, ni de puñetazos, ni lo insultó. Las 3 veces Jesucristo citó la Escritura adecuadamente. Y quiero que vean que en el segundo round, en el segundo asalto, Satanás atacó a Cristo con la Biblia. Y le dijo, a Cristo está escrito en tal salmo, que si tú te avientas del pináculo del templo, el Padre enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y Cristo le contesta, pero también está escrito, en otras palabras, Satanás, no cites incompleta la Biblia. Entonces, Satanás conoce la Biblia, los mormones conocen la Biblia, los testigos de Jehová conocen la Biblia, pero la conocen de una forma totalmente incompleta, la citan fuera de contexto, y esto es por lo cual el apóstol Pablo nos invita a los cristianos a que estudiemos las Sagradas Escrituras de una forma sistemática y metódica e inductiva. Si un cristiano no tiene tiempo para discipularse el martes, o el miércoles, o el jueves, o el sábado, y no estudiamos la Biblia de una forma adecuada, Dios no es responsable de que tú seas engañado el mes que entra, o dentro de 2 meses, por alguna secta o alguna falsa filosofía. Los cristianos que son engañados por negligencia y apatía espiritual. Somos responsables de sobreedificar, de estudiar, de permanecer, de tener disciplina en el estudio de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia dice, vean en el libro de Efesios capítulo 4. Ahí mismo en el capítulo de la armadura de Dios,
Dice el capítulo 4 de los Efesios, versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuar es un término marítimo y significa ser llevado por el viento. Es una persona que va para acá y que va para allá. Mañana es mormón, la otra semana es testigo de Jehová, después es pentecostal, después es esto, después está en la dianética, después en el control mental. La Biblia dice que Dios no quiera que estemos siendo llevados por los vientos, sino que dice, no quiere que seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros vemos de qué forma esto es una realidad que durante 18 siglos, la Biblia fue prohibida. La Biblia fue prohibida por 18 siglos. Y cuando la Biblia fue prohibida, en el momento en que se cerró, en el momento en que se selló las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ¿quién ocupó el lugar de la Biblia? El hombre. El hombre se sentó en una silla y comenzó a decir, este mandamiento, y este mandamiento, y este mandamiento, y este mandamiento, y la Biblia, bien, gracias. Y esto es lo que se llama tradiciones. Cristo dice en Marcos capítulo 7 que se invalida la Biblia con las tradiciones de los hombres. Y cualquier enseñanza que no esté totalmente y sea congruente con las Sagradas Escrituras, si no checa con la palabra de Dios, es enseñanza y mandamiento de hombres. 18 siglos se introdujeron al cristianismo 38 herejías. 38 herejías que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Cuando la Biblia, después de 18 años, se abre en el Segundo Concilio Vaticano por el Papa Juan XXIII en 1960 y 61, después de 18 siglos, comienzan muchas personas a abrir la Biblia y a decir, nos han engañado. Hemos sido arrastrados, hemos sido llevados por una religión que no tiene que ver nada con las Sagradas Escrituras, y es lógico que cuando vengas a la Biblia digas, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Lo que la Biblia dice o lo que los hombres dicen? Y aquí nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos. Dice 1 Juan 5 que Dios nos ha dado testimonio. Y mayor es el testimonio de Dios que el testimonio que los hombres nos han dejado. Es por eso que es importante que entendamos qué cosa es la salvación. Damas y caballeros, hermanos en Jesucristo, cuando alguien llegue a tu casa a tocar, cuando te encuentres a cualquier persona con la Biblia debajo del brazo, aquí en Tepoztlán, en Aguascalientes, en Estados Unidos, en China o en Egipto, la única forma que tú puedes saber si esa persona es cristiana es con la siguiente pregunta. De acuerdo al grupo donde tú vas, o a tu religión, o de acuerdo a tu supuesto cristianismo, ¿cómo se llega al cielo? Esta es la pregunta más importante que todo cristiano debe saber contestar. Si cualquier persona te dice a través de las buenas obras, los sacramentos, los ritos, los sacrificios, a través de la Biblia más las obras, a través, sí cierto, a través de la muerte de Cristo, pero también cualquier persona que le agregue algo a la obra de Cristo es una secta. Todas las religiones, sin ninguna excepción, y todas las sectas, sin ninguna excepción, usan la Biblia más las obras y los méritos humanos. Por ejemplo, los testigos de Jehová usan la Biblia más la revista El Atalaya. El Atalaya, para los testigos de Jehová, tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Los mormones usan la Biblia más el libro del Mormón. El libro del Mormón tiene la misma autoridad que la Biblia. Los católicos usan la Biblia más las tradiciones de los hombres. Las tradiciones tienen el mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios.
Y así los rosacruces, la teosofía, los masones y todas las sectas y todas las religiones usan la Biblia más las obras, los méritos, los sacrificios del ser humano. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Qué importante es que estemos totalmente seguros sobre qué base se encuentra nuestra salvación. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Escuchen, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo encuentras en la Biblia de los Testigos de Jehová, en cualquier Biblia católica, en cualquier Biblia protestante, en la Biblia de los mormones. En todas las Biblias se encuentra la salvación por la gracia de Dios. No es de que esto dice mi Biblia. Si ustedes en esta mañana traen cualquier tipo de Biblia, busquen ustedes en cualquier tipo de la Biblia. Todas las Biblias enseñan. El problema está que no ven. Ese es el problema, que no ven. Si yo soy ciego y alguien me trae una vela, ¿puedo ver la vela? El problema no es la luz, el problema está con mi ceguera. Para que yo pueda ver la luz, mis ojos tienen que ser abiertos. Una vez que mis ojos son abiertos, yo puedo ver la luz. Entonces, la Biblia es una luz. Pero si alguien se acerca a la Biblia con los ojos cerrados, no va a ver la luz, va a ver lo que su mente, su corazón pervertido y su engaño en su corazón le quiere enseñar ver. Ve lo que le conviene, pero no ve la luz. Dice 2 Corintios 3 que cuando se conviertan, las vendas se les caerán de los ojos y entonces verán la luz resplandecer en el Evangelio del Hijo de Dios. ¿Qué significa en Efesios 2, 8 y 9 la palabra gracia? Porque aquí está, vuelvo a repetir, el secreto y la clave de la doctrina de la salvación. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos. La Biblia es clara entonces respecto a que lo que nos salva es algo que proviene de Dios, no algo que haya en nosotros. No hay ningún mérito, no hay ninguna obra, no hay nada que yo pueda hacer para merecer el cielo. Si alguien va a entrar al cielo, dice la Biblia, tiene que ser por la gracia de Dios. La palabra gracia es la palabra griega charis, C-H-A-R y latina S, y significa lo siguiente: un regalo o un favor no merecido. Y ahí está todo el secreto de la salvación. Si es gracia, no puede ser merecida, porque dejaría de ser gracia se convertiría en deuda. Por ejemplo, en primer lugar, la gracia no puede ser otorgada sobre mérito alguno del ser humano. Es precisamente por la falta de méritos por los cuales cualquier persona puede acercarse a Dios y decirle en esta mañana: Padre, no tengo nada en mi vida que ofrecerte. Siempre fui un bandido, un ladrón, he sido adúltero, he sido mentiroso, no hay nada, tengo un negocio de licorería, tengo una discoteca donde las muchachas jovencitas bailan desnudas, tengo esto, Padre, no tengo nada que ofrecerte. Vengo, Señor, desnudo, desposeído y despojado de cualquier mérito que pudiera yo hacer. Vengo a acogerme a tu gracia. Porque si tú llegas a la cruz del Calvario y le dices a Dios: Padre, mira lo que hice a las monjitas ayer. Mira, Padre Santo, toda la ropa que le regalé a los ancianos en esta Navidad. Mira, Señor, todo aquello que hice cuando era jovencito. Mira, Padre, me fui hace 4 días, mira mis rodillas ensangrentadas de irme por la villa durante 5 kilómetros. Si el hombre se acerca a Dios ofreciéndole algo a Dios, Dios rechaza al ser humano, porque Jesucristo nos voltea y nos dice: pues ¿qué no entienden lo que hice yo por ustedes? Dios hizo todo en una cruz. Dios hizo todo, absolutamente todo, en nuestro lugar.
Y en la cruz del Calvario, la Biblia dice que lo que el hombre nunca pudo haber hecho, lo que el hombre nunca pudo haber comprado, lo que el hombre nunca pudo haber desarrollado por sí mismo, su Hijo Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Y Dios nos dice, ahora quiero que vean dos manos clavadas en una cruz. Y quiero decirles lo siguiente, las buenas noticias son estas, que ustedes no tienen que hacer nada para salvarse, sino creer que mi Hijo Jesucristo pagó tus mentiras, tus adulterios, tus soberbias, tus tradiciones, tus embustes, tu homosexualismo, tu fornicación, tu adulterio, todo aquello que tú querías comprarme, dice Dios, y con tus limosnas comprarme, y con tus sacrificios apaciguar mi ira. Quiero decirte que no hay nada que tengas que me pueda agradar. Mi Hijo Jesucristo, en quien tengo toda mi complacencia, quiero que a Él lo escuche. Y quiero que tú creas que la muerte y la sangre de mi Hijo Jesucristo ha satisfecho todas las justas demandas de mi ley. Dios demanda, el alma que pecare, esa tiene que morir. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Tú has pecado, yo he pecado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con tus pecados? ¿Me voy a portar bien? Pues entonces Dios nos hubiera dicho, mijitos, pórtense bien. Y nos vemos en el cielo. Lo mejor que puedan. Pertenezcan a una religión, bautícense, hagan peregrinaciones, den dulce a los niños, visiten a los ancianos y nos vemos en el cielo. No, dice Hebreos 9:26. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Jesucristo no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario, nadie hubiera podido entrar al cielo. Es la sangre, la muerte, el sacrificio, los sufrimientos de Cristo lo que hacen posible nuestra salvación. Vean ustedes en Romanos capítulo 4, que en segundo lugar, la gracia no solamente no puede ser otorgada sobre méritos. Tú no puedes llegar al cielo y decirle, Pedro, haz un lado, déjame entrar. Y te va a preguntar Pedro, ¿y por qué te voy a dejar entrar? Y le vas a decir, porque me porté bien. Pedro te va a dar una patada que te va a lanzar al lago de fuego. Porque si tú quieres entrar al cielo y crees que si en esta noche mueres, se te va a otorgar una amplia y generosa entrada al cielo por tus méritos, estás muy equivocado, porque si así fuera, la muerte de Cristo fue un desperdicio. La muerte de Cristo es la caricatura y es el insulto y es la tontería más grande de toda la historia del ser humano. Porque si el Hijo de Dios tuvo que sufrir los látigos y las espinas y los clavos y el sufrimiento y ser separado y gritar, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento recibir mis pecados y tus pecados sobre su cuerpo, el justo por los injustos, el bueno por los malos, el rico por los pobres, para que fuéramos nosotros enriquecidos. Si todo esto fue solamente una caricatura, entonces la Biblia es una caricatura y Cristo fue un escándalo lo que hizo en la cruz. Pero resulta que un hombre tuvo que morir, y tenía que morir, porque cuando nació la Virgen recibió el mensaje, pónganle a ese niño por nombre Jesús, porque Él, no el catolicismo, no el protestantismo, no los mormones, no los testigos de Jehová, no el pertenecer a una organización, Él, la persona de Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación se encuentra en una persona, no en una organización, no en una religión, no en ritos, se encuentra en Jesús. Y dice el libro de los Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, explicando de una forma excelsa lo que es la gracia, Romanos 4, del 4 al 5, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo trabajo en una compañía y llego al final y le digo al dueño de la compañía, págame, ¿por qué estoy demandando que se me pague? Porque obré, porque trabajé, pero si no he hecho nada y se me paga, entonces ya no es deuda, es gracia.
¿Lo entiendes? Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vayamos al libro de Tito, antes del libro de los Hebreos. Y vuelvo a repetir, en esta mañana, saca la Biblia que tú quieras. En todas se encuentra la suficiente luz para que cualquier persona que sea sincera delante de Dios encuentre y comprenda lo que es ponerse el casco de la salvación. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿cómo se le llama a Cristo? Dios. ¿No habrá un testigo de Jehová en esta mañana? Enséñaselo a tu compadre testigo de Jehová, porque ellos dicen que Cristo no es Dios. Dios nuestro Salvador. Y su amor para con nosotros nos salvó no por obras, otra vez, sino no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La salvación es un regalo que Dios le da al ser humano sin mérito alguno. La gracia, repito, no puede tener mérito alguno, ni la gracia tampoco puede disminuir por falta de méritos. Imagínense ustedes que Dios se asome desde el cielo y que vea a Juan Camaney, aquí del lado izquierdo, y aquí a Sor Juana Inés de la Cruz. Y diga a Dios, Juan Camaney, borracho, parrandero y jugador, voy a tener que darle más gracia. Y a esta persona, que siempre ha sido buena y nunca ha hecho nada, le voy a tener que dar menos gracia. Si Dios otorgara su gracia más a unos y menos a otros, o más a los pecadores y menos a los menos pecadores, entonces la gracia de Dios no sería ambivalente para el pecador y para el no pecador. La gracia de Dios sería merecida por falta o por aumento de méritos. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Juan Camaney, como la señora Richelieu, que siempre ha sido buena, nunca ha sido adúltera, siempre ha sido buena persona, esa señora, igual que Juan Camaney, cualquiera de los dos que mueran sin Cristo, los dos se condenan en el infierno. Porque si Juan Camaney va a entrar al cielo va a ser por la gracia de Dios, y si la señora buena, religiosa y santa va a entrar al cielo, no va a ser porque ella se portó así, porque entonces Cristo desperdició su vida en la cruz. Ella va a tener que entrar lo mismo que Juan Camaney al cielo, bajo la sangre y bajo la gracia de Dios. Y aquí hay un problema muy importante. Es por esto, porque la palabra gracia es una palabra que el ser humano no conoce simplemente porque aquí en la tierra no hay nada gratis. No hay nada gratis en el mundo en el que estamos. Todo se tiene que pagar por algo. Lo único que es gratis es la salvación. Como el hombre no conoce que algo pueda dársele gratuitamente, el hombre se aferra a sus obras. El hombre se aferra a querer salvarse él mismo. El hombre está lleno de soberbia y el hombre ha inventado por su soberbia todas las religiones. La señora, que se llama Juana Inés de la Cruz, dice, yo nunca he hecho nada malo, siempre he sido piadosa, he buscado a Dios, me merezco el cielo. Sin embargo, cuando Jesucristo vino al mundo, había personas como Juana Inés de la Cruz que se llamaban los fariseos. Y los fariseos eran una clase de personas que creían que por sus méritos, portarse bien, cumplir con la religión, golpes de pecho, viernes primeros, peregrinaciones, iban a entrar al cielo. Y Jesucristo dijo algo asombroso y les dijo a los fariseos, quiero que sepan que Juan Camaney, los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios.
¿Se imaginan ustedes qué humillación? ¿A nosotros nos están diciendo esto? A ustedes, los que confían en su propia justicia, los que confían en sus propios méritos, los que confían en su propia religión, les digo que es más fácil que un pecador así de lo peor, un narcotraficante, una prostituta, alguien que ha vivido en pecado, es más fácil que esa persona entre al reino del cielo que ustedes, porque la razón es por lo siguiente, porque los pecadores sienten su necesidad del perdón. Los que casi nunca han pecado se creen delante de Dios justos. Quiero hacerles algunas preguntas a las personas que creen que la salvación se pierde. Gracias a Dios que este cassette va a recorrer América, ¿verdad? Y seminarios teológicos, institutos y todo. Y vamos a contestar algunas preguntas para reflexionar en un congreso que tuvimos en San Diego con más de 75 pastores de todo el Valle de San Diego, California. Y pues en este congreso había hermanos pentecostales y carismáticos, había de todo. Y son nuestros hermanos. Y muchos de ellos son sinceros, pero sinceramente equivocados. Y el tema era la gracia, la salvación por la gracia de Dios. Yo les dije, hermanos, en Jesucristo no quiero ni siquiera creerme más que ustedes, ni que soy más teólogo que ustedes. Simplemente quiero recordarles que no todos tenemos el mismo conocimiento de la palabra de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes lo que la Biblia dice de una forma más profunda respecto a la salvación por la gracia de Dios, contestándome esas preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué te permitirá entrar Dios al cielo? ¿Porque creíste en la obra de Cristo y además te portaste bien o nada más por la fe en Cristo? Fíjense ustedes, los que creen que se pierde la salvación dicen, primero me convierto y recibo la gracia de Dios, pero de ahí en adelante mi salvación depende de mis buenas obras. Entonces, cuando llegue al cielo, voy a llegar al cielo y voy a decir a Pedro, haz una abre la puerta. ¿Por qué? Porque recibí la salvación y además me porté bien. ¡Qué grande equivocación! La Biblia dice, por gracia sois salvos y esto no de vosotros. No por obras para que nadie se gloríe. En segundo lugar, ¿crees que la salvación es Cristo más algo o Cristo nada más? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él dice, teletastai, en el arameo. Y significa, tanto en el griego como en el arameo, completo, consumado, sin que nada le falte. Cuando Jesús extiende sus manos y expira el Espíritu, la Biblia dice que dijo consumado. Significa que cuando Jesús cierra su boca y sus divinos ojos, y el espíritu y el alma salen de él, y su cuerpo es enterrado en un sepulcro, la obra de la redención estaba completa. No había nada más que agregarle. Si alguien cree que a la obra de Cristo se le tiene que agregar algo, está diciendo que la muerte de Cristo no es suficiente, nos faltan nuestras buenas obras. En tercer lugar, si crees que la salvación se pierde, quiero preguntarte, ¿cuál es el pecado que nos hace perder la salvación? ¿Cuál? ¿No dice 1 Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Ahí debería haber una cláusula de decir, excepto. Pero sabe una cosa, que el único pecado que no tiene perdón, de acuerdo a la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que el cristiano no lo puede cometer. Vean 1 Corintios 12:2. Eso es el pecado que comete la persona que rechaza la gracia de Dios. Dice 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, siempre estarás sometido al señorío de Jesucristo. Si no tienes el Espíritu Santo, puedes blasfemar y hasta maldecir a Dios. Una persona
que hace esto repetidamente y que rechaza la gracia de Dios, ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no tiene perdón, ni en esta tierra, ni en la venidera. Entonces, ya siendo cristianos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En tercer lugar, cuarto lugar, si crees que se pierde la salvación, nacemos de nuevo, después pierdes la salvación y vuelves a nacer de nuevo otra vez. O sea, si alguien me dice que la salvación se pierde, yo le digo, bueno, ¿naciste de nuevo, sí o no? Sí. Entonces, ¿es irreversible o es reversible el nuevo nacimiento? Porque si alguien me dice, mira, yo creo que ya perdí la salvación, pues le tengo que decir, tienes que volver a nacer de nuevo. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña en Juan 3, del 3 al 5. Nicodemo, de verdad te digo, todo el que nace de nuevo verá el reino de Dios. Entonces, no podemos nosotros nacer de nuevo una vez y perder la salvación y volver a nacer de nuevo. Y a lo mejor volver a perder la salvación y a lo mejor otra vez volver a nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una experiencia única y para siempre. Número 5. La Biblia dice en Efesios 1, vean por favor ustedes en Efesios 1, del 13 al 14. Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. La palabra arras significa garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta cuándo tendremos el sello del Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Cuál es la posesión adquirida? Nuestros cuerpos. Si tú naces de nuevo, Dios inmediatamente te sella. Un sello significa e implica propiedad. Así como a las vacas se les pone el sello y pertenecen a la ganadería de tal ranchero, o a un chivo se le hace una señal en la oreja, etcétera, etcétera. Dios a todos sus hijos nos sella para que el diablo sepa quién está sellado. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo sacaba demonios en el libro de los Hechos? Y unos que no tenían el Espíritu Santo, que no estaban sellados, creyeron que era algo mágico y le dijeron, en el nombre de Jesús sálganse, y los demonios, al apóstol Pablo conocemos, ¿a ustedes quiénes son? Y echándoseles encima, les desnudaron y les dieron una golpiza que los mandaron al hospital civil. Dice 2 de Timoteo, conoce Dios los que son suyos. Dice Juan 10, mis ovejas conocen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dios sabe quién tiene, y también el diablo, al Espíritu Santo, y al que tiene el Espíritu Santo, tenemos la protección contra el poder del mal. Si tú crees que se pierde la salvación, entonces pierdes el sello. ¿No dice la Biblia que el sello nos dura hasta que el cuerpo sea glorificado, hasta que el cuerpo sea redimido? Si pierdes tu salvación, se te quita el sello, y vuelves a convertirte y se te vuelve a poner. No, amigos. La Biblia dice que el sello nos dura hasta la redención de la posesión adquirida, que es nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no están seguros si son cristianos? ¿Cuántos de ustedes dudan acerca de su salvación? Quiero decirte lo siguiente. La prueba más grande de que una persona ha recibido a Jesucristo como su Salvador es el amor a la santidad. Aquella persona que ha conocido lo que es el nuevo nacimiento, la regeneración del Espíritu Santo, comienza a amar la Biblia de una forma sobrenatural. Comienza a amar la oración. Comienza a sentirse atraído por hermanos cristianos. Y sí es cierto, aquí entre las ovejas sabemos de todo. Y hay amargados, y hay chismosos, y hay de todo, pero vamos al cielo. Alguien me dice, bueno, es que yo no me gusta estar con tantos hipócritas.
Y le contesté, más vale estar un rato aquí abajo en la tierra con algunos hipócritas que pasar el resto de los días con ellos en el infierno. Más vale ahorita aguantar a muchos hermanos con sus jetotas que tienen en sus caras y malos entendidos, pero ¿sabe una cosa? Que Dios no ha acabado con ninguno de nosotros y por eso nos manda perdonarnos, soportarnos, porque no somos diferentes en el sentido en que Dios está trabajando con nosotros, pero debemos aceptarnos y tenemos que tener un letrero aquí que dice, tengan paciencia, Dios no acaba conmigo todavía. Mientras creamos y esperemos la perfección en nuestra iglesia y en los hermanos, estaremos siempre amargados y equivocados. Pero el que es cristiano ama la palabra de Dios, ama la oración y ama a sus hermanos en Jesucristo. Se siente a gusto con ellos, se siente contentos con ellos, ora por ellos, etcétera, etcétera, y esta es la mejor evidencia que tú tengas la salvación. Ahora bien, si eres cristiano, en último lugar, la fe sin obras es muerta. Tienes que portarte bien. Pero yo me porto bien, y aquí quiero acabar con esto. Me porto bien como resultado de mi salvación, no para entrar al cielo. ¿Ven la diferencia? Las buenas obras no las hacemos para ganarnos el cielo, sino porque ya hemos conocido la gracia de Dios. Ya ahora, si vengo a la iglesia, no vengo a fuerza. Si vengo a la reunión de oración, no vengo a fuerza. Si no quiero ver a otra mujer que no sea mi esposa, no lo hago a fuerza. Sino lo hago porque me nace, porque quiero agradar a Dios después de haber comprendido el amor de Cristo derramado por mí en la cruz del Calvario. Esta es la diferencia entre vivir bajo la ley y bajo la gracia. Yo le digo a mi hijo, lávame los trastes, y él va y me lava los trastes. ¿Hizo una buena obra? Sí, pero su actitud fue equivocada. No le es tomada en cuenta. Pero si le digo, lávame los trastes, y va con el corazón alegre y me lava los trastes, Dios ve su actitud con la que los lavó, no el hecho que los haya lavado. Si tú haces buenas obras y das dinero y a las monjitas y por acá y esto y el otro, porque quieres de alguna forma aplacar a Dios y decirle, Señor, ¿ya viste lo que di? Perdóname que me fui con mi amante hace 3 semanas, pero mira, le regalé un Lincoln para un carro al pastor. Y mira, Señor, ya hice esto, ya hice el otro. Si tú haces eso para obtener el favor de Dios, no eres salvo. Lo haces para comprar la salvación y el favor de Dios. El que es salvo lo hace porque dice, Dios ama al dador alegre. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y queremos seguir siendo enriquecidos a través de la sana doctrina, a través de tu enseñanza clara y transparente de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos das la oportunidad de que si alguien no está seguro de su salvación y todavía tiene dudas acerca de su salvación, está peleando la guerra espiritual sin un yelmo, sin un casco. Qué peligrosa es tu situación. En esta mañana la Biblia nos dice, pónganse el yelmo de la salvación. Levántate cada mañana alabando a Dios y dándole gracias, porque eres salvo por medio de la fe. Porque has creído que Jesucristo murió y sufrió y pagó en tu lugar por todos tus pecados. Levántate cada mañana y dale gracias a Dios por una salvación tan grande, que nunca hubiéramos podido alcanzar nosotros, ni haber logrado a través de nuestros méritos, ni de nuestros sacrificios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Padre, porque esto nos hace vivir humillados, dándonos cuenta que no hay mérito que podamos ofrecer. Somos tan pobres, estamos tan desnudos, tan carentes de buenas obras, que solo por tu gracia recibes al pecador. Porque Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y Él dijo, he venido por los enfermos, no por los que creen, que no tienen necesidad de médico. Tú en esta mañana necesitas un Salvador. Y la Biblia dice que Jesucristo es el Salvador. Tú puedes en esta mañana decir que eres católico, o protestante, o mormón, o testigo de Jehová, o pertenecer a X religión. Sin embargo, esto no te da la salvación.
Dios nos dice, formen parte de este grupo y nos veremos en el cielo. La Biblia dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta noche tú eres un pecador, y en esta mañana necesitas arrepentirte de tus pecados. Y tienes que creer que Dios te recibe así como estás de sucio, así como estás de sucia, porque Dios vino a salvar pecadores, no justos, que no necesitan arrepentirse. Y tú en esta mañana tienes que creer que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Si hay alguna persona, mi Señor y mi Dios, te doy gracias por haberme explicado en qué consiste la salvación. Gracias porque me siento libre, ya que nunca hubiera podido yo hacer nada para poder comprar mi salvación. Gracias por habérmela regalado a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón, Señor, y te pido que Jesucristo entre a mi vida como mi Señor y mi Salvador. No tengo nada que ofrecerte, Padre. Vengo desposeído de cualquier mérito. Todas mis obras son obras de inmundicia. No hay nada que yo haya hecho que te pueda agradar. Vengo a ti totalmente libre de cualquier obra humana, como un miserable pecador, para que tengas misericordia de mí y me aceptes tal como soy, de pecador. En el nombre de Cristo.